Salmo capítulo número 78, versículos 5 al 7. Lo leemos, amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Mire lo que dice luego: la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Mire que esta es una responsabilidad de padres a sus hijos, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Eso habla de un futuro, ¿no? Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Vamos a volverlo a leer una vez más, ¿no? Para que se entienda mejor. Verso 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Gracias, papá, por esta preciosa palabra. Qué grato, qué hermoso, qué especial, Señor, es poder abrir nuestras Biblias y ver cómo tú hablas a nuestros corazones. Papá, que esta palabra que voy a compartir, Señor, pueda bendecir la vida de todos nosotros, porque todos tenemos hambre y sed de ti, Señor. Háblanos conforme a tu voluntad y edifícanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Tome su asiento, mi amado hermano, y vamos a comenzar a desarrollar el tema de esta noche. El título del mensaje, mi querido hermano, es el siguiente, ¿no? Para que lo sepa la generación venidera. Ese es el título del mensaje. Se lo repito: para que lo sepa la generación venidera. Y bueno, no sé si el título del mensaje le dice algo. No sé si de pronto se le viene al menos a la idea de qué es lo que en esta noche yo les voy a compartir. No sé si la cita bíblica le dice algo sobre el tema de la noche, pero a mí me parece que sí está bastante bien clara, ¿no? Así que vamos a comenzar a trabajar en esta noche y le pido que esté muy concentrado, muy atento. No se olvide el tema del mensaje: para que lo sepa la generación venidera. Ahora, escuche lo que quiero compartirles, ¿no? Para comenzar. Es muy común, amados hermanos, que los seres humanos nos esforcemos por dejarle a nuestros hijos un legado o una herencia. Algunos les heredan terrenos a los hijos o bienes materiales. Otros les dejan una educación terrenal, una profesión, un oficio, un título. Otros le dejan a sus hijos una religión. Los católicos, por ejemplo, son muy amantes a hacer esto, ¿no? Con sus descendientes. Les dejan una religión, les dejan muchas costumbres y les dejan también muchos hábitos. Pero en sí, amado hermano, todo padre trata de dejarle algo a sus hijos. Así sea algo, amado hermano, material, físico, o así sea algo, amado hermano, intelectual, que le pueda servir para que su hijo pueda progresar, prosperar en la vida. Pero los padres cristianos, escuche bien, tenemos la gran responsabilidad de ser los primeros maestros que tengan nuestros hijos en sus vidas, para así poderles dejar una buena educación cristiana. Jamás, amado hermano,
le deleguemos la responsabilidad de ser maestros de nuestros hijos a los maestros escolares, aquellos profesores que le enseñan a nuestros hijos en las escuelas, en los colegios o en las universidades. Porque acabo de compartirles que nosotros como padres debemos de ser los primeros y los principales maestros de nuestros hijos para poderles dejar una buena educación cristiana. Ahora escuche, mire, y entre tantas cosas buenas que debemos de enseñarle a nuestros hijos, esta, escuche bien, es la más importante de todas, la que le voy a mencionar: el conocimiento del único Dios verdadero. Esa es la más importante de las enseñanzas que usted le puede dejar a su hijo: el conocimiento del único Dios verdadero. Ahora mire, en Deuteronomio, que ya lo vamos a leer, encontramos un llamado de atención que nos hace Dios a todos los padres para que cumplamos con esta noble labor o deber, que a la vez es tan grande y tan importante. ¿Cuál es esa labor o ese deber? Enseñarle a nuestros hijos el conocimiento del Dios único y verdadero. Quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo número 6. Y vamos a leer, amado hermano, desde el versículo número 4 al 9. Mire lo que dice en Deuteronomio 6, del versículo número 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, en primer lugar dice, estarán sobre tu corazón, o sea, sobre los corazones de nosotros los padres. Versículo número 7. Pero luego dice que nosotros tenemos la misión de repetirla a nuestros hijos y de hablar de ellas estando con nuestros hijos en la casa, andando por el camino, cuando nos vayamos a acostar y también cuando nos levantemos. Levante por favor un momento su mirada. O sea, mira qué tan grande responsabilidad tenemos nosotros para con nuestros hijos. Porque decíamos en la introducción que debemos de ser los primeros padres que ellos tengan en la vida. No pueden haber otros antes que no seamos nosotros. Y según lo que hemos aprendido hasta aquí, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el conocimiento del único Dios verdadero. Y en el libro de Deuteronomio se nos dice que nosotros, después de haber entendido que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, y debemos de amarlo, amado hermano, con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nos dice también que debemos de enseñarle eso a nuestros hijos. Esa es la labor que hay que cumplir como padres. Y dice, amado hermano, el texto que tenemos que estárselas repitiendo continuamente a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque los hijos son muy tardos para aprender lo bueno. Y eso no lo digo ahora que yo soy, amado hermano, padre. Lo digo por la experiencia mismo de hijo, que cuando fui hijo, no fui de los mejores. Di mucho problema, di mucho trabajo, no entendía muy bien las cosas. Lo malo se me pegaba rápido, lo bueno demoraba en aprenderlo. Y sabe que cuando nosotros estamos en Cristo, la situación no cambia tanto. Nuestros hijos aprenden lamentablemente muy rápido lo malo, pero les cuesta aprender lo bueno. Y de ahí que el consejo que nos da Deuteronomio es que nosotros tenemos que estar repitiéndole, amado hermano, la enseñanza del conocimiento del Dios único y verdadero a nuestros hijos. Mire que ellos, amado hermano, a veces pisan el colegio y comienzan ya a dudar de la existencia de Dios. Mire, amado hermano, que ellos tienen un profesor de filosofía
en la universidad y comienzan a negar la existencia de Dios. Porque, les reitero, lamentablemente se les pega rápido lo malo, pero lo bueno demoran para asimilarlo. Por eso dice Deuteronomio, tienes que repetirle a tus hijos esto que tienes en tu corazón. También dice él, el escritor de esto, tienes que hablar con ellos cuando estés en la casa. Y a veces los padres no siempre estamos cumpliendo esta responsabilidad, ¿no? Dejamos que nuestros hijos, amados hermanos, estén de pronto en los videojuegos, en la tele, que estén haciendo las tareas, que coman, que duerman, que se bañen, que jueguen. Pero nos olvidamos de agarrarlos al menos momentáneamente y decirle, mira hijo, quiero enseñarte el conocimiento del único Dios verdadero que tú tienes que conocer. Lamentablemente no invertimos mucho tiempo en nuestros hijos. Y cuando nos damos cuenta, nuestros hijos se han convertido en hombres. Y cuando nos damos cuenta, hemos perdido el control de nuestros hijos y nuestros hijos se han ido hacia la perdición. Ahora, ¿qué más dice Deuteronomio que nosotros tenemos que hacer, no? En primer lugar, repetirle las palabras del conocimiento del Dios único y verdadero. También dice que debemos de hablar de esas palabras con ellos estando en la casa. También dice que debemos de aprovechar todo momento que estemos al lado de ellos para tratar de hacerles conocer esta verdad que se puede convertir en la mejor herencia que tú puedes dejarle a tus hijos. Porque quiero, amado hermano, que sepa muy claramente que si nosotros no somos capaces de dejarle el conocimiento del Dios verdadero en el corazón de nuestros hijos, nosotros le podemos dar, hermano amado, herencia de todo tipo y de toda clase. Pero lamentablemente fracasamos en la lección más importante que tenían que haber aprendido nuestros hijos. Tú les puedes dejar una buena finca, un buen solar, les puedes dejar un carrito, les puedes dejar, hermano, una buena cuenta bancaria. Y no tengas la menor duda que le va a servir. Pero lo que sí te digo es que lamentablemente habremos fracasado si es que nosotros no hemos logrado sembrarle el conocimiento del Dios único y verdadero en el corazón de nuestros hijos. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Oiga, y esto parece como fanatismo, ¿no? Pero dice que nosotros debemos de hablarle estas cosas andando con ellos por el camino y aún cuando ellos se acuesten y cuando se levanten. Prácticamente toda la vida de ellos nosotros tenemos que vivir buscando la forma, los métodos, la manera de hablarle acerca del conocimiento del único Dios verdadero. Ahora mire, las dos grandes responsabilidades en cuanto a la educación cristiana que tenemos como padres con nuestros hijos son dos, y quiero estudiarlas con ustedes en esta noche. La primera, enseñarles el conocimiento de Dios. Esa es la primera de las partes del mensaje en esta noche. Repito, enseñarles el conocimiento de Dios. Y la segunda, transmitirle a nuestros descendientes. Repito, transmitirle a nuestros descendientes. Yo quiero que regrese conmigo al Salmo 78 y que lo tengamos, amado hermano, a la mano, porque vamos a trabajar un momento con él. Vamos a la primera parte del mensaje, enseñarles el conocimiento de Dios. Eso es lo primero, esa es la más grande de las responsabilidades que tenemos nosotros como padres con nuestros hijos. Ahora, ¿por qué razón nosotros, amado hermano, tenemos que enseñarle el conocimiento de Dios? Por varias razones, quiero mencionar tres. La primera de las cosas que quiero mencionar, amado hermano, tiene que ver, en primer lugar, escuche bien, acerca de la existencia de Dios. Porque es una de las cosas que más está en tela de duda. Es una de las cosas donde más a nuestros hijos, amado hermano, la gente, los profesores, los amigos, le ponen en tela de dudas.
de que Dios exista y de que sea real. Entonces te reitero lo que te acabo de decir, ¿no? ¿Por qué tenemos que enseñarle el conocimiento de Dios a nuestros hijos? Porque, amado hermano, lamentablemente la gente niega en muchos casos la existencia de Dios. Y creo que usted y yo no queremos pues hijos ateos. ¿Cuántos dicen amén? No queremos hijos ateos. Yo no quiero hijos ateos. Yo he estudiado demasiado, amado hermano, la Biblia y he visto el mover y la mano poderosa de Dios en mi vida y en la vida de tantas personas, que creo que una de las cosas más tristes y dolorosas sería que uno de mis hijos se convirtiera en una persona atea. Entonces, como yo no quiero que eso suceda, yo tengo que hablarle a mis hijos de la existencia de Dios. Y eso es algo que muchos de nosotros a veces lamentablemente no lo hacemos. O sea, como que a veces creemos que este tipo de cosas nuestros hijos tienen como que saberlas por naturaleza. Y no te olvides que así no se fundamenta una buena educación. No hay nada mejor, amado hermano, que sentar al muchacho, a la niña, al niño y decirle: mira, hijo, este día yo te voy a enseñar en base a lo que me dicen las Escrituras de que existe un Dios en el cual tú tienes que creer. Y te voy a mostrar las razones, los motivos por qué. Por lo general nosotros como padres no hacemos eso, porque a veces consideramos que tal vez no sea ni necesario. Mire por ejemplo lo que dice el Salmo 78, del 1 al 4. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas, dice, mire, desde los tiempos antiguos. Yo creo que se refiere a los tiempos de la misma creación, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres, ¿qué hicieron nuestros padres, amado hermano? Nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Así es que en esos 4 versículos, amado hermano, lo que se nos recomienda es que nosotros le hablemos a nuestros hijos de la existencia de Dios y de las cosas que Él ha hecho en el pasado. ¿Por qué permitir, amado hermano, que los profesores se nos adelanten? Mire que los que primero recibimos a nuestros hijos en este mundo somos nosotros. Por ejemplo, la madre después de parirlo, ¿no es cierto? La doctora o el doctor corta el cordón umbilical, ¿no?, del niño que lo liga a la madre. Y después, amado hermano, de haberlo cortado y haberlo limpiada, ¿no?, porque ellos salen todos pues llenos muchas veces de sangre o de algún, qué sé yo, algún líquido ahí medio extraño. ¿Qué es lo que hace por lo general el médico? Se lo pone encima del vientre de la madre o en el pecho, para que sea la primera en poder palparlo, en sentirlo. Porque es su hijo, pues ella lo ha parido. Después, amado hermano, ¿a manos de quién va esa criatura? Del padre. El padre posiblemente es una de las personas que más rápidamente logra estar en contacto con su hijo, con su hija, porque es su hijo. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando comienzan ellos a crecer, comenzamos a perder el control sobre ellos. Y resulta que en lugar de hablar nosotros de la existencia de Dios, el profesor se nos adelanta en la escuela y le dice que él es descendiente de un mono, el niño, su hijo. Imagínese usted. Y le dice, amado hermano, que la tierra y el universo resultó a causa de una explosión. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a perder la batalla en la educación de nuestros hijos. Para mí es lamentable no ver que muchos jóvenes cristianos no muestran ningún interés, amado hermano, en las cosas de Dios. Y prefieren vivir como alejados, hermano, en una vida que me importista, completamente indiferente. Y a veces inclusive siendo hijos de buenos cristianos. ¿Sabe qué sucedió? Que lamentablemente perdimos nosotros la batalla de la educación de nuestros hijos.
Y resulta, amado hermano, que el profesor se nos anticipa y le dice a nuestro hijo: tú eres descendiente de un mono, a ti no te creó ningún Dios. Tú estás en este planeta porque este planeta es resultado de una explosión. Y el muchacho comienza a asimilar de su profesor las primeras enseñanzas. Cuando la labor y la tarea nuestra como padres es darle a nuestros hijos los primeros conocimientos que ellos pueden recibir en su vida. Y lamentablemente a veces cometemos el error de no hacerlo. Por eso decía este precioso Salmo 78, ¿no? Que en primer lugar, amado hermano, los hechos y las obras de Dios, su creación, amado hermano, nosotros la hemos oído, la hemos entendido, porque nuestros padres no las contaron y nosotros tenemos la responsabilidad de contársela ahora a nuestros hijos. Pero hay que hacerlo, pues no se olvide que la existencia de Dios es una de las cosas que está en tela de dudas. Vaya usted, amado hermano, a mirar las aulas de la universidad. Está lleno de jóvenes que tienen conceptos definitivamente muy apartados de la existencia de Dios, más apegados al ateísmo que a la fe de la existencia de un Dios. Y le reitero, creo que ninguno de nosotros vamos a querer que nuestros hijos practiquen o se conviertan en ateos. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué, amado hermano, por qué más tenemos que enseñarle el conocimiento de Dios a nuestros hijos? La segunda causa es porque ellos tienen que aprender las leyes de Dios. Repito, es porque ellos tienen que aprender las leyes de ese Dios. Si tú le enseñas a tu hijo ya la existencia del Dios en el cual tú crees y tu hijo te logra asimilar y aceptar la verdad que tú le enseñas, ahora tienes que mostrarle que ese Dios en el cual él está comenzando a creer tiene leyes, tiene mandamientos que necesitan ser practicados. ¿Por qué tenemos malos ciudadanos? ¿Por qué tenemos tanta delincuencia? ¿Por qué tenemos hijos contumaces rebeldes? Porque no son educados en las leyes de Dios. Porque creemos que el colegio, la escuela, la universidad lo soluciona todo. Pero no está dando buenos resultados en general, lamentablemente. Y por esa razón es que desde pequeños tenemos que trabajar con nuestros hijos y comenzarle a enseñar las leyes de Dios para que ellos las vayan conociendo, para que las vayan, amado hermano, respetando, para que inclusive las vayan temiendo y de esa manera ellos puedan apartarse del mal. Versículos 5 y 6 del capítulo 78 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Percátese bien, y puso ley en Israel, la cual, refiriéndose a la ley, mandó a nuestros padres que hiciésemos ¿qué cosa, amado hermano? Que la notificásemos a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que recibir de nosotros las leyes de Dios, amado hermano. Eso es lo que nos dice el Salmo 78, versículo número 5. Nosotros somos los encargados de enseñarle a nuestros hijos las leyes de Dios. Versículo número 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Esto es como una especie de una cadena interminable. Miren el caso de mi hermana Katy de John. Educan a Cristel. Cristel, un día no muy lejano, será madre y ella educará a sus hijos de acuerdo a los mismos principios que le han dado sus padres. Le enseñarán a sus hijos ella acerca de la existencia del Dios del cual le habló su madre y su padre. ¿Y sabe qué más le enseñará? Le enseñará también a sus hijos las leyes del Dios que su mamá le enseñó a ella. Y esto se convierte en una cadena interminable cuando nosotros sabemos hacer bien nuestro trabajo de educación.
Pero el problema es que nosotros fallamos en esto. A veces, amado hermano, pensamos que la vida de nuestros hijos está por delante para enseñarles. ¿Qué necesidad yo tengo de apremiarme si todavía está chiquitito? Hay que dejarlo que crezca un poco. Oiga, no, nos pasamos pensando eso, que luego habrá tiempo para enseñarles, que cuando nos damos cuenta se han convertido en mujeres, en hombres, y están a punto de salir de la casa. Y lamentablemente no hemos cumplido bien nuestro trabajo. Quiero que me comprenda, mi querido hermano, que esta enseñanza es muy importante para la formación de nuestros hijos en casa. Esta enseñanza de esta noche es muy importante para las jóvenes, ¿no? Como Lisette, Valeria, Tamara, Damaris, por mencionar algunas, ¿no? Que veo así claramente que están en esta noche. Porque este conocimiento les puede guiar a ellas a educar a sus hijos de una manera más efectiva. Porque decíamos hace un momento, nadie quiere tener hijos ateos. Queremos hijos que crean en Dios, que tengan fe en Él. Porque eso, amado hermano, es lo correcto, porque eso es lo que enseña la palabra. Porque, hermano, hay demasiada evidencia de la existencia de Dios, que es imposible poder negarlo, por el simple hecho que de pronto muchos dicen, no lo veo. Pero sí o no que se lo siente al Señor, ¿no? Oiga, Él es tan real en los corazones, hermano. Y por eso la Biblia llama necio a la persona que no cree en la existencia de Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Ahora, en tercer lugar, ¿no? En tercer lugar, ¿por qué enseñarles el conocimiento de Dios a nuestros hijos? Porque tienen que conocer los propósitos de Dios. Porque tienen que conocer los propósitos de Dios. En primer lugar, amado hermano, porque tienen que conocer de su existencia, ¿no es cierto? En segundo lugar, porque tienen que conocer de sus leyes. Y en tercer lugar, porque tienen que conocer de sus propósitos. Tú no estás aquí en esta tierra por gusto, hijo. Tú no estás en esta tierra para vivir agarrado a una botella de alcohol, hijito. No creas que Dios te trajo para esto. Dios no te trajo, mi hijo, a este mundo para que tú vayas a una discoteca a bailar reggaetón. Tienes que darle sentido a la vida de tu hijo. ¿Cómo? Enseñándole, repitiéndole las palabras, decía Deuteronomio, hablando de ellas cuando vamos con ellos por el camino, cuando estemos a punto de acostarnos, cuando nos levantemos. Oiga, si nosotros, los padres cristianos, hemos fracasado en esto, imagínense usted en el caso de los incrédulos, que los pobres lamentablemente no tienen conocimiento de Dios. Cuando se dan cuenta, sus hijos están desviados, están en pandillas, están en drogas, están, amado hermano, en la cantina, están fumando marihuana, la H. Cuando se dan cuenta, están metidos, amado hermano, en una pandilla o en una banda de delincuentes que están asaltando y robando. Pues lamentablemente no invirtieron tiempo en la educación de sus hijos. ¿Qué pueden esperar a cosechar si no se sembró nada? Mire lo que dice con relación a los propósitos de Dios en la vida de nuestros hijos, el Salmo 78:7. 78:7. A fin. Cuando, hermano, comienza este versículo utilizando la palabra fin, usted sabe que fin es también sinónimo de propósito. A fin de que pongan en Dios su confianza. Levanta un momento su mirada. ¿Por qué le enseñas de la existencia de Dios en primer lugar? ¿Por qué le enseñas las leyes de Dios a tu hijo? Porque quieres que tu hijo entienda que tiene que poner su confianza en Dios. ¿Por qué la gente, hermano, anda postrándose a las vírgenes, a los santos, a las imágenes? Porque viven en ignorancia. Y nuestros hijos no pueden seguir viviendo en ignorancia. Ellos tienen que entender que es de tontos postrarse delante de un pedazo de yeso, de barro, de madera. Ellos tienen que conocerlo. Ellos tienen que saber que tú tienes un Dios poderoso, verdadero, único. Y ese conocimiento los hará libres. Así que quiero que me vayas entendiendo por qué razón es que hay que enseñarles el conocimiento de Dios a nuestros hijos.
Siémbraselo en su corazón y le estarás dejando la mejor herencia que le puedes dejar a tu hijo. Porque olvídate, amado hermano, si ese hijo tuyo, esa hija tuya, se convierte en un hombre, en una mujer temeroso, temerosa de Dios, Dios lo cuidará, lo bendecirá todos los días de su vida. Y nunca le faltará nada. Pero le puedes dejar dinero en la cuenta bancaria, pero le puedes dejar un bonito terreno, pero le puedes dejar un bonito carro. Te garantizo que si no le has enseñado el conocimiento del Dios verdadero, va a pasar que se va a chupar la plata, si es que es varón, de la cuenta bancaria. Va a vender el terreno hasta cuando finalmente esté en la calle. O sea, por eso te decía, nosotros como padres tenemos la labor más importante en la educación de nuestros hijos, que no debemos de perderla, la batalla, tenemos que ganarla. Y qué bueno, ¿no? Cuando nuestros hijos, amado hermano, siguen nuestros caminos, ¿no? Creo que todos sentimos satisfacción, amado hermano, sentimos paz en nuestra conciencia, ¿no? De saber que nuestros hijos al menos siguen nuestros pasos, nuestros caminos, porque es nuestro deber hacerlo. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Entonces, repito, le enseñamos el conocimiento de Dios a nuestros niños, a nuestros hijos, en primer lugar para que ellos conozcan de su existencia, en segundo lugar para que ellos conozcan de sus leyes y en tercer lugar para que ellos conozcan sus propósitos, los propósitos de Dios. Y este versículo 7 decía, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Ellos tienen que saber por qué razón están aquí en este mundo. Ahora mi vida tiene sentido, amado hermano. Ahora mi vida tiene razón de ser. Ahora comprendo por qué vivo. Antes no lo comprendía bien. Yo pensaba que había llegado también a este mundo para divertirme, para andar haciendo crueldad, maldad, para vivir pecando. Ahora recién, amado hermano, cuando vengo a Cristo, cuando comienzo a estudiar al Dios verdadero, cuando comienzo a creer en Él, cuando comienzo a estudiar sus leyes y cuando entiendo sus propósitos, es que mi vida también coge propósito. Ahora, hermano amado, vivo una vida mejor, diferente, porque conozco al Dios de la Biblia. Ahora, la segunda parte del mensaje. Transmitir a nuestros descendientes, repito, transmitir a nuestros descendientes. En primer lugar, ¿cómo podemos nosotros transmitir el conocimiento de Dios a nuestros descendientes? En primer lugar, por medio de nuestra enseñanza. Leamos lo que dice en Deuteronomio capítulo número, es Proverbio, amado hermano, capítulo número 22, versículo número 6. Proverbios capítulo número 22, versículo número 6. Dice la palabra, Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino. Versículo tan popular, ¿no? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuándo nosotros debemos de instruir, hermano amado, a la herencia de Jehová, que son los hijos? Dice la Biblia que debemos de hacerlo cuando están niños. Porque es difícil, amado hermano, educar jóvenes, adolescentes. Porque es difícil educar adultos. Los adultos se vuelven agresivos, a veces quieren levantarnos la mano. Se vuelven contestones, respondones, altaneros. Pero, amado hermano, para que nosotros podamos transmitirle a nuestros hijos el conocimiento del Dios verdadero, nosotros tenemos que comenzarlos a educar desde niños, desde pequeños. Así como está la pequeña de mi hermano John, ¿no? Así como estuvieron nuestros hijos cuando nosotros recién los trajimos con la bendición de Dios a este mundo. Ese es el momento, la etapa. Ese es, amado hermano, el tiempo más indicado para hacerlo. Imagínate que las huellas que tú puedes dejar en la formación y en la educación de tus hijos
pueden ser tan penetrantes en él o en ella, en el niño o en la niña, que pueden durar para toda la vida. ¿Por qué? Porque estás comenzando a sembrar la semilla del conocimiento de Dios a una edad tan especial, donde los niños captan, donde los niños asimilan, donde los niños ni siquiera discuten sobre lo que tú les enseñas, sino que te lo aceptan. ¿Sí o no que puede resultar más fácil decirle a Aileen que existe un Dios a esta edad en que está ella, que decirle a ella que existe un Dios cuando tenga 18 o 20 años de edad? Se ha percatado que los niños se creen absolutamente todo, se lo cogen a pecho, y mucho más cuando viene de las personas que ellos más aprecian y aman, que son sus padres. Los niños saben, amado hermano, que de sus padres ellos recibirán lo mejor del mundo, que sus padres serían incapaces de hacerle daño. Así es que si nosotros a una pequeña niña o a un niño le queremos enseñar el conocimiento de Dios, tenlo por seguro que lo va a asimilar en esa edad. Pero si vamos a querer hablarles la existencia de un creador cuando estén en la etapa de la adolescencia, que muchos llaman la edad del burro, ¿no? O cuando se conviertan en jóvenes o en adultos, te va a decir: mamá, ese es tu criterio, esa es tu idea. Yo acá en mi colegio, en la universidad, he aprendido otras cosas. Y me perdonas, pero lamentablemente mis razonamientos no van con los tuyos. O sea, cambia completamente la película. La Biblia es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Ella no se equivoca. Y cuando dice que nosotros tenemos que instruir al niño, no al viejo, no al joven, dice que tenemos que instruir al niño, hermano amado, para poder formarlo de tal manera que cuando él se convierta en un viejo, no se aparte del camino, no se aparte de la senda, no niegue al Dios que le enseñaron sus padres, y más bien lo siga. Esa es la gran tarea, la gran responsabilidad que tenemos nosotros como padres, hermanos. Y tenemos que hacerlo por medio de la enseñanza, así como nos recomendaba Deuteronomio, ¿no? Y hablarás de ellas a tus hijos en todo tiempo, en todo lugar, en el camino, al acostarte, al levantarte, porque es la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Ahora, ¿cuál es la otra forma como nosotros podemos transmitir a nuestros descendientes el conocimiento de Dios? Por medio de nuestro testimonio. O sea, no le digas a tu hijo: cree en Dios, y de pronto no te vayas a postrar delante de una imagen, porque tu hijo va a decir: qué raro, no, mi padre me dice que existe un Dios invisible en el cual yo tengo que creer, pero lo veo que está postrado delante de una virgen. No te olvides que las palabras tienen que ser consecuentes con el estilo de vida, con el testimonio que le estás brindando a tu hijo. Es como que si un padre alcohólico le dice a su hijo: hijo, yo no quiero que tú no bebas, no quiero que bebas, no quiero que bebas. Pero cada fin de semana lo ve llegar borracho a la casa. Las palabras de ese padre no son consecuentes con su ejemplo. Pero, amado hermano, si nuestros hijos en la edad de la infancia, cuando ellos están aprendiendo y están deseosos de aprender, escuchan de nosotros, de nuestras voces, con nuestras palabras, las enseñanzas del Dios único y verdadero, ellos la van a aprender a través de nuestras palabras. Y si nosotros les reflejamos un ejemplo consecuente con una buena conducta o con un buen testimonio, nuestros hijos van a aprender todavía mucho mejor. Quiero mostrarles un ejemplo. Éxodo, capítulo número 10, versículos 1 y 2. Éxodo 10, 1 y 2. Dice la palabra de la siguiente manera, se lo leo. Léalo por favor conmigo. Jehová dijo a Moisés:
entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. ¿Pero para qué? Para mostrar entre ellos estas mis señales. ¿Con qué propósito lo hacía? Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Nuestro testimonio tiene que ir por delante de nuestros hijos. Cuidado, le vas a decir a tu hijo cuando ya esté un poquito más grandecito: hay que serle fiel a la esposa, hijo mío, porque la palabra de Dios así lo manda. Y de pronto tu pequeño hijo te ve que está en una relación media extraña con otra señora que no es la mamá. Las palabras no son consecuentes al estilo de vida del padre. Y lo que en esta noche el Señor nos está mostrando es que nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos un comportamiento que vaya de acorde a las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es algo que nosotros no debemos de olvidar como padres. Debemos de testificarle a nuestros hijos de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. En estos días de pandemia yo aproveché, hermano amado, para desafiar a mis hijos a creer en Dios. ¿Se acuerdan que les testifiqué que a nosotros nos agarró sin dinero la pandemia? Y no me da vergüenza decirlo. No me da vergüenza decirlo. Y cuando estábamos, amado hermano, comenzando la pandemia, les llamé a todos tres los que están conmigo en casa y les dije: hijo, esto es lo que hay de dinero para el sustento. Y acaban de escuchar y de ver que el gobierno anuncia de que no va a haber cómo abrir negocios. Hermano, y tratando de mantener la confianza, que usted sabe que no siempre es fácil, yo les dije: pero no se olviden que usted y yo tenemos un Dios grande, le dije a mis hijos. Los miré a la cara. Ellos están aquí, me pueden desmentir si es que yo estoy hablando falsamente. Y Él nos va a sustentar todos los días que nosotros tengamos que estar sin trabajar. Oiga, no hubo un solo día en que nos falte comida. No sé de dónde nos llegaba dinero, no sé de dónde nos llegaba plata, pero yo no salía de la casa porque nadie podía salir de la casa a trabajar. Intenté, amado hermano, en uno de esos días salir y abrir el negocio. Inmediatamente los policías, hermano, encima de uno para obligarle a cerrar el local. Entonces me percaté que la situación realmente estaba crítica y entendí que definitivamente no se iba a poder trabajar. Hermano, en realidad hay que comprobarle a nuestros hijos con nuestro propio testimonio que en realidad el Dios que nosotros le estamos inculcando a ellos no es un Dios de mentirita, sino que es un Dios verdadero y poderoso, hermano. Oiga, y creo que ellos deben de haberse quedado con eso bien grabado en el corazón, ¿no? Y creo que esa experiencia los va a marcar de por vida a ellos, a los tres. Porque ciertamente deben de haber dicho: es verdad, ¿no? Mi papá nos mostró ese dinero, no había más dinero, pero nunca nos faltó comida. Oiga, y cada vez, amado hermano, que hacían un depósito, porque recibimos varios depósitos en esos 2 meses, me le acercaba a ellos y le enseñaba el comprobante del depósito. Oiga, y llegamos a tener una buena cantidad de dinero en base a los depósitos recibidos. Porque aquí dice, amado hermano, que nosotros tenemos que contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Por qué? Porque la idea de este mensaje en esta noche es que tú dejes semilla cristiana para las próximas generaciones. Tus hijos no pueden ser ateos, tus nietos no pueden ser ateos. Tus hijos, tus nietos tienen que ser hombres y mujeres de Dios, hermano. No podemos dejar, hermano amado, más gente religiosa en el mundo, y hay demasiados religiosos. No podemos dejar ateos en el mundo, hay demasiados ateos. Necesitamos dejar hombres y mujeres verdaderamente convertidos y convencidos. Que nuestros hijos se conviertan en los próximos atalayas, que anuncien y proclamen el evangelio, amado hermano. Y es por eso que no podemos fallar en la educación de ellos. Quiero concluir.
Hermano, es grande la responsabilidad que tenemos con nuestros descendientes y por lo tanto debemos de cumplirla a cabalidad. Si no lo hacemos, las futuras generaciones después de la nuestra vivirán alejadas de nuestro Creador y lamentablemente se perderán y nosotros seremos los grandes responsables. O sea, quiero que sientas en esta noche el peso que te está poniendo Dios en tu hombro. Tú eres el que tuviste a tus hijos y el Señor te dice a ti, me dice a mí, tú eres responsable del futuro de ellos. ¿Qué tipo de descendientes estás dejando? ¿Les has hablado de mi existencia? ¿Les has hablado de mis leyes? ¿Les has hablado de que yo tengo propósitos con ellos en esta vida? Nos dice en la conclusión que si nosotros lamentablemente no lo hemos hecho o lo hemos hecho mal, hemos perdido la batalla de la educación de nuestros hijos y seremos los grandes responsables de que nuestros hijos se pierdan. Concluyo, sigamos el ejemplo de las mujeres virtuosas que se encargaron de la educación de Timoteo y que son elogiadas por el apóstol Pablo. Veamos esta cita bíblica final. Mira qué excelente trabajo pudieron realizar estos dos familiares de aquel niño, de aquel jovencito llamado Timoteo. Tanto así que el apóstol Pablo las elogia en este versículo que vamos a leer. Segunda Timoteo, capítulo número 1, versículo número 5. Vamos a leer desde el 3 para que se entienda. Segunda Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo, dice Pablo, desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, le está diciendo a Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Y aquí viene el verso que me interesa, trayendo a la memoria, mira, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en quién, amado hermano, en la abuela de Timoteo. ¿Cómo se llamaba la abuelita de Timoteo? Loida. Y en su madre, Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Si se percata que ahí, amado hermano, se pueden apreciar tres generaciones distintas de personas. Una abuela, una madre y un hijo. Y si te percatas que los tres se muestran como generaciones de gente fiel a Dios y que supo seguir sus pisadas y sus caminos. Es exactamente lo que usted y yo debemos de hacer. No podemos bajo ningún sentido permitir que nuestros hijos se pierdan. Son el tesoro más grande que usted y yo tenemos, hermano, y hay que batallar, hermano, por ellos. Si los ves que están alejados, no dejes de orar por ellos. Si los ves, amado hermano, que andan en malas amistades, no dejes de repetirle el consejo que Dios te ha dado en esta noche. Instrúyelos, enséñales la verdad del Evangelio. Muéstrales las verdades de la palabra. No calles, no te llenes de temor, no te llenes de miedo. No te olvides que Dios estará a tu lado, que Él te pondrá palabras. Pero tampoco te olvides que tus hijos dependen de ti como madre o como padre. Si tú dejas de trabajar y de luchar en ellos, lamentablemente se habrán perdido. Pero si tú te dedicas a orar y a velar por ellos y a tratar de hacerles llegar tu consejo y de que nunca les falte la palabra, te garantizo que esa semilla que continuamente siembre, tarde o temprano terminará germinando en su corazón y comenzará a dar sus frutos, sus resultados. No te olvides, mi amado hermano, enséñales el conocimiento de Dios, de su existencia, de sus leyes, de sus propósitos. No te olvides de transmitir
a nuestros descendientes el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Por medio de tu enseñanza. ¿Cuándo? Cuando sea pequeño. Y si aún está adulto, no dejes de hablarle. No creas que de pronto no hay oportunidad para hacerlo. Hermanos, si Dios le abre el corazón, el entendimiento a tu hijo, a tu hija, a pesar de que esté adolescente, joven o adulto, te puede escuchar. Pero la etapa más importante en la cual debemos de trabajar, te reitero, es la infancia. Porque ellos te aceptan y te reciben absolutamente todo. Y qué tontos, disculpe la expresión, nosotros que no aprovechamos esa etapa. Y luego, lamentablemente, la pasamos mal. Porque por no haberle instruido bien a nuestros hijos de pequeños, nos hacen, hermanos, pegar unos lagrimones, unos sufrimientos, unos problemas, unas terribles luchas y batallas, porque no supimos trabajar cuando ellos estuvieron niños. Así es que creo que el mensaje ha estado muy claro. Póngase de pie, mi amado hermano, que Dios añada mucha más bendición a esta palabra. Gracias te quiero dar, Señor, en esta noche. Hoy he preferido hablar un tema familiar, porque creemos que la familia necesita ser bendecida, Padre, también por tu palabra. Gracias por aquellos que hoy la escucharon, pues sé que no ha sido en vano, pues sé, bendito Dios, que tú has hablado a tiempo y sé que muchos de nosotros seremos bendecidos por este consejo. Gracias por todos mis hermanos y hermanas que han asistido y que hoy han estado con nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te doy a ti toda la gloria. Amén y amén.